Yo creo. Buenos días a todos. Voy a empezar a saludar porque no vamos a ver exactamente las personas que se están incorporando a la sala. Estamos viendo en pantalla a los que van a ser nuestros ponentes, así que yo creo que como las entradas son rápidas, voy a perder unos segundos para que todo el mundo le vaya dando tiempo a sentarse en las sillas, que es lo que hacíamos antes, pero que ahora hay que hacerlo de forma virtual, pero que estemos todos aquí ya pudiendo atender a este foro tan interesante. Yo simplemente dar la bienvenida como presidenta de la Cámara Franco-Española y dar la bienvenida a este desayuno virtual, webinar tan interesante sobre los consejos asesores, que yo creo que es un tema que interesa cada vez más y que realmente hay que explicarlo todavía. Ahora mismo se ha hablado mucho de los consejos de administración, que son una parte fundamental de la buena gobernanza de las empresas, pero yo creo que los consejos asesores aportan otras cosas para el buen funcionamiento y sobre todo para una estrategia que ahora mismo necesita de las mentes más brillantes que no siempre caben en un consejo. Así que dar las gracias a Alfonso Jiménez y a Cristina Villa, Executive Avenue, por habernos propuesto este desayuno desde la Cámara, y a todos los que vais a intervenir, a Julia Tellez, a Patricia Santoni y a Miguel Canalejo, que seguro que nos van a aportar ideas muy interesantes. Y yo voy a dejar en manos de Bertrand Barthélémy, nuestro director general, que os presente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, en dos palabras, quizá recordar lo que es la Cámara para los que nos conocen menos. La Cámara lleva operando más de 125 años en España, tiene su sede en Madrid, 8 delegaciones y a fecha de hoy tiene 2 tipos de actividades. Agrupamos una comunidad de negocios de unas 550 empresas, tanto francesas como españolas, a las que proponemos unas 100 actividades al año. Estas actividades se van generando, pues pueden ser como la de hoy, y también se generan a través de 8 comisiones sectoriales y temáticas que tenemos, que voy a mencionar muy brevemente: una de datos, tecnología y revolución digital, una de recursos humanos, una de retail, alimentación y bebidas, otra de transformación sostenible, una de banca y seguros, de energía y clima, de movilidad, transporte y logística, y por último, una comisión de lifestyle que se reunirá por primera vez a finales de este mes de mayo. Por otra parte, la Cámara es también un proveedor de servicios que acompaña a empresas francesas que están interesadas por el mercado español y cada vez más empresas españolas que quieren también operar en Francia. En el marco de la actividad asociativa, como lo mencioné antes, son unas 100 las actividades que proponemos al año, y la presentación del primer estudio del Consejo de Asesores que presentamos hoy, que ha elaborado Exec Avenue, será una de estas actividades. Exec Avenue es una firma internacional de origen francés, líder en Executive Search, en Executive Interim Management, en Leadership Consulting y en servicios para consejos. Fue fundada hace más de 50 años, tiene su sede en París y oficinas en Madrid, Londres, Frankfurt, Casablanca, Tokio, Singapur y San Francisco. Por otra parte, Exec Avenue también pertenece al Club d'Affaires de nuestra Cámara. Desde noviembre del año pasado, Exec Avenue ha reforzado su presencia en España con la incorporación de Alfonso Jiménez como socio. Alfonso aporta su experiencia en gestión de personas, principalmente en el entorno de los órganos de gobierno corporativo, en los consejos de administración y en los consejos asesores, aportando la experiencia que tiene en múltiples sectores de la industria, las infraestructuras y los servicios. Alfonso, te cedo la palabra. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Bertrand. Muchísimas gracias, Sara, por vuestras palabras. Voy a hacer una breve explicación de un poco del porqué de este estudio. Yo, como decía Bertrand, me incorporé a Exec Avenue hace relativamente poco, en el mes de noviembre, para traer a España una práctica internacional que no estaba presente en nuestro país, que era la de búsqueda de consejeros, consejeras y servicios a los consejos en la comunidad de negocios, ¿no? Española, ¿no? ¿Qué ocurría? Que, como sabéis, también la firma cambió relativamente hace poco la marca. Antes era Eurosearch, ahora es Exec Avenue, porque tiene ya una dimensión internacional como fuera de Europa, como ha comentado Bertrand.
Por otra parte, teníamos una práctica nueva en España, no éramos conocidos como headhunters en el mundo de los consejos, nunca habíamos operado ahí. Y por otra parte, en el caso español, en otros mercados sí, en Francia o en Alemania, en Inglaterra. Y por otra parte, bueno, pues yo también soy un profesional nuevo en esta industria. Yo tengo mucha historia como profesional en el mercado, con 32 años pues en consultoría de capital humano, pero nunca había hecho búsqueda, ¿no? Y tampoco búsqueda de consejos. Sí había experiencia en consejos asesores porque yo puse en marcha uno de los primeros consejos asesores que hubo en España a finales de los 90, concretamente Watson Wyatt, y para mí fue una pieza, bueno, pues una ventaja competitiva muy clara, un poco secreta para conseguir el posicionamiento de la marca y conseguir un incremento rápido del negocio, ¿no? Y por lo tanto creo tremendamente en la utilidad de un buen consejo asesor, ¿no? Bien, como decía, estábamos teniendo una marca nueva, una práctica nueva, un profesional nuevo y, bueno, pues a nuestros socios en París les dije, mira, yo creo que tenemos que hacer una acción de alto impacto para ayudarnos a posicionar esta nueva práctica, ¿no? Y a mí mismo como profesional en el mercado. Y así decidimos hacer un estudio serio, riguroso bueno, pues sobre algo que tenía que ver con mi práctica, ¿no? Entonces, la práctica tiene que ver con consejos de administración y con consejos asesores. Como bien sabéis, en el ámbito de los consejos de administración, pues hay una serie de estudios en el mercado pues que tienen mucha historia de algunos de nuestros competidores, de las Big Four, etcétera. Sin embargo, descubrimos que sobre consejos asesores no había prácticamente nada en ningún estudio, ninguna información y por lo tanto nos queríamos significar, bueno, un principio básico de marketing y aquí, bueno, algunos de vosotros sois grandes expertos, ¿no? Como Patricia, etcétera. Bueno, el caso es que decidimos hacer el primer estudio riguroso sobre consejos asesores. Este estudio lo iniciamos prácticamente en el mes de noviembre. Hicimos el trabajo de campo en los meses de noviembre a diciembre, primeros de enero. Dedicamos mucho tiempo al análisis de datos, a la redacción del estudio, a su propia maquetación, porque para nosotros era nuestra tarjeta de visita en la comunidad de negocios en estos temas. Y pues desde el mes de marzo estamos en una fase de difusión que ha empezado a dar sus frutos. En este momento estamos ya implantando los primeros consejos asesores pues en algunas empresas de naturaleza familiar, en Asturias, en Zaragoza, etcétera, ¿no? Con lo cual estamos, bueno, pues ya en una fase de empezar a cosechar frutos, ¿no? Y estamos muy convencidos de que este es un instrumento tremendamente útil para ayudar a crecer las compañías, para elevarles en cuanto a su propósito y también para mejorar el cómo hacen las cosas, mejorar su competitividad. No me voy a extender más. Yo lo que os animo es que independientemente de que ahora Cristina, mi socia, pues os haga una presentación, un resumen de lo que es el estudio, lo que os animo realmente es que lo descarguéis, que lo leáis y que sea útil. Que sea útil en tres sentidos, ¿no? Que sea útil para aquellas empresas que no lo tienen y que pueden considerar tenerlo en marcha, ponerlo en marcha. Que sea útil para las empresas que ya lo tienen y que estoy seguro, como me decía el otro día un cliente, dice, oye, me ha servido para tomar una serie de mejoras de cara al funcionamiento del consejo que ya tengo, ¿no? Y también que sirva para aquellos profesionales que se plantean pues, cómo pueden seguir aportando valor a partir de un momento determinado en otros proyectos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es útil en esas tres direcciones. Sin más, paso la palabra a quien bueno, pues me ha ayudado a su realización, que es Cristina Villa. Cristina es socia de la firma con una larguísima experiencia, es todo lo contrario en mi caso, que soy un novato en la industria. Sin embargo, Cristina es una gran profesional y bueno, pues ella ha estado colaborando en este proyecto y se lo conoce posiblemente mejor que yo en toda la parte analítica, toda la parte de redacción, toda la parte también, una parte del campo, ¿no? Cristina, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a la Chambre y a todos los ponentes que nos acompañan hoy. Y bueno, como decía Alfonso, la intención es presentaros brevemente el estudio. Voy a compartir pantalla porque, porque realmente, perdón un segundito.
La idea es, pues eso, daros las líneas principales de este estudio. Es mucho más amplio, pero lo que tenemos que hacer aquí es, pues eso, dar una muestra. Perdón, porque es que no puedo aquí pasar las diapositivas. Vale, a ver, aquí. Dar una muestra de todo lo extenso que es el estudio, pero en muy poquito tiempo. Entonces vamos a resumir las principales directrices, ¿vale? Bueno, antes de nada, seguro que todos los que estáis aquí acompañándonos hoy estáis completamente informados de lo que es un consejo asesor, pero para partir de una base vamos a definirlo. Un consejo asesor es un órgano informal y no regulado que da apoyo al gobierno y a la dirección de las empresas. Y precisamente lo que hemos visto claramente es que son esas características las que hacen que un consejo asesor sea un instrumento más flexible y más abierto que un consejo de administración normalmente, ¿no? Y esto hace que la aportación de ideas pues, sea normalmente también más espontánea y en muchos casos más rica. Para las empresas es un instrumento claro de crecimiento y competitividad, y también, como ha dicho Alfonso, para los profesionales es una oportunidad de seguir aportando o aunque sigan en su carrera ejecutiva, aportar más ampliamente y desarrollar también una segunda carrera, ¿no? Cuando salen ya de la carrera ejecutiva. Para realizar este estudio hemos mantenido entrevistas de casi 1 hora con 58 profesionales, todos ellos con amplia experiencia como miembros de consejos asesores, y además 7 compañías han accedido a compartir su experiencia con este tipo de instrumento y las hemos incluido en el estudio al final como ejemplo de best practices. Los principales resultados que hemos obtenido, que insisto, salen aquí muy resumidos, pero principalmente en cuanto al propósito, vemos que en la mayoría de los casos las empresas ponen en marcha un consejo asesor para contar con profesionales de alto nivel, que están contar con ellos al servicio de la empresa sin necesidad de contratarlos, que no siempre se lo pueden permitir. Y también se espera que un consejo asesor logre abrir a las empresas puertas o accesos que por sí mismos no logran. También se espera que acelere el crecimiento y que contribuya en la toma de decisiones. Con respecto a las circunstancias que hemos preguntado, en las que suele resultar más útil un consejo asesor, pues las respuestas que hemos encontrado están más centradas en situaciones de cambio, en lanzamiento de nuevas actividades, también en momentos de incertidumbre como el que hemos pasado o crisis, y obviamente también para entrada en nuevos mercados. Pasamos a su organización y funcionamiento. Pues bien, aquí los profesionales entrevistados piensan que 6-7 miembros parece ser el número adecuado para que realmente se produzca una buena dinámica, para que haya debate, haya aportación por parte de todos. En cualquier caso, es importante que haya diversidad entre los miembros, no solo de género, también en cuanto a sus perfiles profesionales, nacionalidad, etc. Las reuniones, la media del número de consejos que se celebran al año ha resultado ser también de 6-7. Sin embargo, aquí hemos encontrado 2 tendencias bastante diferenciales. Y una es, en algunas ocasiones, se mantienen varias reuniones al año, una al mes, por ejemplo, breve, y en otras ocasiones se celebran solo 3-4 reuniones al año, pero más extensas, y estas suelen incluir un almuerzo antes o después del consejo. Aunque el consejo no es, como decíamos antes, un órgano formal, sí que claramente todo el mundo nos ha mencionado, o muchas personas nos han mencionado que es bueno que haya cierta formalización en lo que se refiere a la agenda y a la aportación de documentación para poder preparar bien las reuniones. Es menos frecuente la redacción de actas posteriores. Con respecto a los miembros de consejos asesores, cómo se fichan, qué perfiles deben tener, qué tipo de experiencias. Bien, pues algo que nos llama la atención es que hasta ahora en España apenas se recurre a la búsqueda profesional de miembros. Sin embargo, ha resultado curioso que cuando los profesionales han sido invitados a participar en consejos asesores internacionales, pues estos procesos sí que han sido gestionados en muchas ocasiones por firmas profesionales de búsqueda de directivos.
Hemos observado que una de las mayores palancas de motivación que anima a los profesionales a formar parte de un consejo asesor son el aumentar sus relaciones de alto nivel, el conocer un nuevo sector. También ha sido mencionado con frecuencia la satisfacción de aportar valor y el reto que supone tener que mantenerse al día. En cuanto a los requerimientos y experiencias previas, los más valorados parecen ser, bueno, obviamente trayectorias previas en dirección, el profundo conocimiento de algún sector o de algún área funcional concreta y en general todo lo que suponga aportar visión e ideas, además de poner a disposición una buena red de relaciones. En todos los casos es importante que el miembro del consejo asesor tenga un alto nivel de credibilidad y de reputación. Las skills que deben tener los miembros de un consejo asesor, las mencionadas con mayor frecuencia por los participantes del estudio, han sido la empatía, la capacidad de escucha, la disposición y la actitud de ayuda principalmente. Nos hemos encontrado que en el 77% de los casos hay una formalización, que normalmente es a través de un contrato mercantil. Y en cuanto a retribuciones, en el caso de consejos asesores retribuidos, pues la media ha resultado, o bueno, más bien oscila entre 15.000 y 40.000 euros anuales. En algunas ocasiones hay opción también, o hemos encontrado un modelo de retribución en forma de acciones. Una de las principales conclusiones que hemos sacado en este estudio, que ha sido muy interesante, es que existen dos variables que permiten hacer una segmentación de los distintos tipos de consejos asesores que pueden existir. Las variables serían, pues, la primera, si el alcance de las contribuciones afectan más bien a la compañía en general o a temas específicos. Y la segunda variable sería si las funciones que hacen estos miembros del consejo asesor son más de puertas adentro, de debatir ideas, estrategia, contribuir con información de mercado, etcétera, o son más de puertas afuera, hacer gestiones hacia el mercado, etcétera. La combinación de estas dos variables nos proporcionan 4 tipos de consejos asesores diferentes y que os explicamos a continuación. El primero sería el consejo asesor consultivo, que hemos llamado consultivo, y que trata normalmente sobre asuntos genéricos de la compañía y es de naturaleza interna, para aportar ideas, información, etc. Este tipo de consejo es especialmente útil cuando no hay un consejo de administración y este consejo debate la estrategia, contrasta los planes que tiene la propia compañía, trae ideas del mercado, etc. Para este tipo de consejos lo que hemos visto es que el perfil ideal sería para ser miembro de este tipo de consejos, pues el de un estratega, posiblemente que haya tenido una experiencia previa en consultoría de estrategia o en alguna posición como primer ejecutivo. En segundo lugar, tendríamos el consejo asesor que hemos denominado técnico. Comparte con el anterior, que es de puertas adentro también, pero normalmente se focaliza en algún aspecto o en alguna necesidad muy concreto de la compañía. Este sería el caso, por ejemplo, de consejos asesores creados para apoyar o debatir procesos de transformación tecnológica o procesos de internacionalización. Y en este caso, el perfil de los consejeros pues normalmente sería el de, digamos, el gurú, ¿no? El gran especialista en esta materia en cuestión. El tercer tipo lo hemos llamado consejo reputacional. En este, la compañía principalmente lo que espera es beneficiarse de la marca personal del profesional miembro de este consejo asesor. Y esto le permitirá, pues, por ejemplo, acercarse a la banca para obtener financiación o acceder a determinados clientes. En este caso, el perfil tiene que ser el de personas que sean claramente reconocidas de los stakeholders. Y por último, lo hemos denominado el consejo facilitador, y este es cuando se está buscando fundamentalmente la apertura al mercado o la prescripción ante reguladores, o se están buscando alianzas o cualquier otro tipo de
player, ¿no? Y en este caso el perfil ideal sería el de profesionales que tengan una red de contactos de calidad en algún mercado o en algún sector concreto, ¿no? Por ejemplo, el regulador. Bueno, en este caso también además es preferible que el miembro del Consejo Asesor haya tenido una experiencia anterior de naturaleza comercial. A ver, un momento. Siguiente. Bueno, para terminar, lo que hemos visto es que los consejos asesores son útiles para todo tipo de compañías, aportan valor, pero no solo compañías, sino también instituciones y organizaciones. Sin embargo, hemos visto que hay 4 tipos de organizaciones en las que resultan especialmente útiles. El primer caso sería el de las startups. En este caso, pues el tener un consejo asesor supone el poder contar con un grupo de, digamos, padrinos o madrinas, ¿no? que ayudan a la compañía en sus inicios a no cometer errores, a avanzar con mayor acierto. Y en este caso, lo que hemos visto también es que normalmente viene más que de la mano de los emprendedores, de los fondos que invierten. Un segundo tipo de compañía en el que resulta especialmente útil sería el de una multinacional extranjera que aterriza, por ejemplo, por primera vez en una localización más o menos desconocida para ellos y que necesitan conocimientos regionales y contactos, ¿no? El tercer tipo sería el de empresas familiares, donde se podría ver el consejo asesor como un acercamiento a un mejor gobierno corporativo. Y por último, en las grandes compañías, donde fundamentalmente aquí tienen sus áreas bien cubiertas, sus áreas funcionales, pero tendría especial sentido el consejo asesor tipo técnico que hemos llamado para cuestiones que impliquen grandes decisiones o inversiones para temas muy específicos. Y bueno, nada más, esto ha sido un mini resumen y ya os dejo con el debate que a la vista de los participantes va a ser muy interesante. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Cristina. Efectivamente, has hecho un magnífico resumen, que no es fácil cuando hay tanta información y tantas cosas que compartir, ¿no? Pues como bien decías, yo creo que tenemos un elenco de profesionales magnífico que va a hacer un debate muy interesante, ¿no? Yo lo que quería pediros, tanto a Julia como a Patricia y como a Miguel, es que un poco en vez de presentaros yo, que tenéis unos currículums interesantísimos y amplísimos y muy vinculados también con los negocios entre Francia y España, ¿no? Es que vosotros mismos os podéis presentar con una pregunta, ¿no? Y es ¿cuál es vuestra experiencia en el mundo de lo que nos ocupa hoy, de los consejos asesores y también por extensión en consejos de administración? Porque luego vamos a incidir un poquito en las diferencias entre ambos elementos, ¿no? Entonces, si te parece, Julia, nos comentas tu background y tu experiencia en estos 2 tipos de órganos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Estoy encantada de haber participado en el estudio y de estar hoy con vosotros en esta mesa redonda. Yo soy abogado de formación, desarrollé gran parte de mi carrera profesional en el despacho de abogados Gómez Aceo y Pombo, del que fui socia, y ahí creé el área de empresa familiar. Y después me di cuenta que la parte jurídica, aunque es muy importante, no siempre funciona si no tienes en cuenta, sobre todo tratando con familias empresarias y empresas familiares, los aspectos más emocionales, estratégicos, empresariales. En un momento de mi carrera decidí salir del despacho como socia, me incorporé a su consejo asesor, entré en el consejo asesor de buen gobierno familiar de un multifamily office, MDF Family Partners, y estoy ahora mismo en 6 consejos asesores, en el consejo de administración de una gran empresa familiar multinacional ya, Naturavise, como consejera independiente y secretaria del consejo, y en 12 consejos de familia de sagas empresariales, tanto españolas como latinoamericanas. En mi experiencia ha ido muy unido el tema de la creación de consejos asesores con el proceso de evolución de grupos empresariales familiares y esa evolución hacia una mejor gobernanza. Creo que es un paso previo muy útil a tener consejeros independientes en un consejo de administración profesionalizado. Y así es como lo he vivido.
Muy bien, muchas gracias, Julia. Como comentaba Cristina, en el estudio tiene dos partes, ¿no? Por una parte está el bloque de información, un poco con las tendencias, con las opiniones, con los datos que nos han proporcionado aquellos que habéis estado o estáis en consejos asesores, pero luego tenemos siete casos, 7 buenas prácticas. Uno de ellos es el caso de Caser, como compañía de seguros, ¿no? Al cual pertenece, a cuyo consejo asesor, que además es consejo asesor específico para temas de innovación abierta, pues Patricia. Si te parece, Patricia, hacemos lo mismo que con Julia, tú misma haces un mini resumen y nos Claro, cuentas tu experiencia. claro, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Pues una gran ilusión estar aquí y haber visto en el estudio que uno de los consejos a los cuales estoy participando, el de Casa Seguros, ha sido objeto o participado en el estudio. Yo llevo más de 20 años dirigiendo negocios o filiales en Iberia y en Latinoamérica de grandes grupos tecnológicos y participar en consejos de administración o en consejos asesores siempre ha sido para mí la manera de tener una visión 360 de mi sector como apoyo al resto de todos los sectores, porque finalmente la tecnología es un medio para todos y las compañías están utilizando cada día más tecnología para su transformación y yo, siendo directiva de este tipo de compañías, pues el consejo de administración o asesor era una muy buena manera de entender cómo el resto de sectores estaban recibiendo la tecnología. Para mí un consejo de administración es donde administramos lo existente. Esto nos permite entender y ayudar en el presente a la administración de las compañías, cuando el consejo asesor como el de Caser es una manera para los asesores y para la compañía, en este caso Caser, por ejemplo, de tener un apoyo al momento de transformarse, al momento de tomar decisiones importantes en un tema, en el caso de Caser Seguros, como la innovación, pero podrían ser otras cosas. Es verdad que para compañías que no son del mundo tecnológico, la transformación digital está trayendo a la mesa una serie de preguntas, de dudas, que es muy difícil resolver de manera interna con el consejo de administración o con la gente de la empresa. Y aquí el consejo asesor toma toda su dimensión, trayendo alrededor de la mesa unos talentos diversos, con experiencia, por supuesto, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de transformación, en el ámbito de gestión de recursos humanos, porque sabéis muy bien que la transformación digital es también la transformación de las personas, para estar tomando estas decisiones. Entonces, es verdad que hace un poco más de año y medio, casi 2 años ahora, cuando me propusieron formar parte del consejo asesor de Caser, para mí era una primera. Estaba en varios consejos de administración, tenía otra gorra de consejera, otro flavor del nombre de consejo, que es ser consejera del comercio exterior de Francia, donde pues, realmente lo que hacemos es asesorar al gobierno sobre una serie de temas, en mi caso más el sector TIC, pero en el caso de Casa Seguros era una primera. Había muy pocos consejos asesores aquí en España. Y para mí fue muy trascendente poder aportar, ayudar con mi experiencia a la transformación de una empresa de seguros que por básico, vamos a decir, se consideraban como las empresas que necesitaban más cambio, más transformación en este ámbito. Entonces así fue y es una experiencia muy gratificante, muy buena como profesional, compartiendo opiniones y compartiendo experiencias para poder ayudar a una empresa, en este caso a Caser, en su consejo, a tomar las buenas decisiones en términos de innovación abierta, de innovación corporativa, de estar creando ecosistemas, de trabajar con startups. Y esto es lo que hacemos de manera muy regular, con reuniones bastante frecuentes y consejos una vez al trimestre. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. La verdad es que escuchando a Julia en su introducción, Patricia, y conociendo la trayectoria de Miguel, lo que me estoy dando cuenta es que tenemos una mesa tremendamente diversa, no solamente en género, que es habitual, ¿no? Pero también en términos de perfiles, ¿no? Julia, que viene del mundo
fijaros, bueno, pues de la abogacía, ¿no? Pero que tiene experiencia en lo que es el entorno de las empresas familiares. Patricia, más del mundo de la tecnología, pero con experiencia en consejos asesores, en temas de innovación y de ayudando a otras compañías en el proceso de transformación. Y Miguel, que sabemos que su background original, bueno, pues es ingeniero, ¿no? Y luego con una fuerte experiencia en el ámbito más industrial y ahora en el ámbito más de financiación de proyectos de nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de los fondos, ¿no? Miguel, también nos haces tu pequeño resumen. Pues sí, encantado. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara y al Secretariado Avenue por invitarme a participar de esta mesa. Yo soy ingeniero, como ha dicho Alfonso. Vengo del mundo industrial, vengo sobre todo de las multinacionales, porque he dirigido 3 multinacionales en España a lo largo de una carrera muy dilatada, y uno en Carbide, ITT, Standard Eléctrica y finalmente Alcatel, ¿no? Y desde hace más de 50 años he formado parte de consejos de administración. El primer consejo de administración fue el de la empresa familiar. Yo era el primer miembro de la 4ª generación que llegó a la empresa familiar, ¿no? Pero luego no me quedé a trabajar en la empresa familiar, sino que me fui a trabajar en las multinacionales, ¿no? Pero desde aquel momento he tenido muchísimo interés no solamente por la gestión, que es a lo que me he dedicado fundamentalmente, sino también por el gobierno de las empresas, mucho antes de que el gobierno corporativo se pusiera de moda en el mundo, ¿no? Y no solamente me ha interesado desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. He estado yo creo que en casi 60 consejos de administración a lo largo de mi carrera, ¿no? Y de esos 60, 8 han sido consejos de asesores, ¿no? El primer consejo de asesor, porque este es un fenómeno, como ha dicho Alfonso, relativamente reciente, fue a finales de los años 90, fue a Andersen Consulting, entonces, ahora Accenture, la que creó un consejo asesor y me invitó a formar parte del mismo. Y a partir de ahí, pues he estado en cuatro multinacionales en España, el consejo de asesores, en 3 empresas familiares y en Nazca, que no puedo decir que sea ni una cosa ni otra. Yo diría que es como un despacho profesional grande, ¿no? Y yo creo que eso me ha dado una visión bastante amplia de los enfoques diferentes que tienen los consejos asesores en distintas instituciones, ¿no? Porque yo creo que en el estudio lo habéis descrito muy bien. Yo lo que no he estado es en startups, en consejo asesor. Pero las multinacionales normalmente tienen su consejo de administración compuesto exclusivamente por personas de la multinacional. No suele haber independientes, aunque hay alguna excepción. Por ejemplo, he estado en el consejo de Orange España, que siendo una multinacional tiene un consejo de administración. Yo he estado también de presidente del consejo de administración de SKF en España, que también era una sociedad 100%. Pero eso es la excepción. Yo entiendo que es más práctico para la filial de una multinacional tener un consejo asesor que un consejo de administración. Y luego el tema de las empresas familiares. A mí me parece muy importante en el proceso de profesionalización de las empresas familiares, en muchos casos en su salida a bolsa o la búsqueda de socios financieros, que como paso previo profesionalicen el gobierno de la sociedad, ¿no? Y en vez de hacer un consejo de administración con personas independientes, tal vez desconocidas, que es difícil generar los lazos de confianza que son necesarios para que estas instituciones funcionen bien, pues un consejo asesor puede ser un primer paso para, digamos, profesionalizar el gobierno de la sociedad familiar. Y yo en los que he estado y estoy, prácticamente el consejo asesor de la empresa familiar es como el consejo de administración, con todas las funciones de un consejo de administración. Lo que pasa es que no tenemos la responsabilidad final. Tenemos voz y voto y no se hace nada que no decida el consejo asesor, pero sin embargo no tenemos la responsabilidad legal. Esto es para mí una de las grandes diferencias que permiten atraer talento senior, ¿vale?, a los consejos asesores, que sería más difícil de atraer a un consejo de administración de una empresa mediana, familiar, ¿no? Y finalmente el tema de Nazca es completamente diferente. Es un consejo asesor que de alguna manera ayuda al consejo de administración, donde están todos los socios de la gestora de los fondos, digamos, al desarrollo estratégico de la sociedad, ¿no?
sea que yo creo que es muy importante entender muy bien cuál es el papel que se espera del Consejo de Administración antes de aceptar esa responsabilidad, ver si realmente, según las funciones que se definan, si uno puede aportar o no a lo que se pretende, ¿no? Porque es una de las grandes ventajas del Consejo de Asesores, que aquí como los consejos de administración tienen sus responsabilidades definidas por ley, por los estatutos sociales, por los reglamentos. En cambio, el Consejo de Asesores es un traje a medida. Cada compañía decide para qué lo quiere, cómo lo compone, de qué manera opera, y esa es para mí la gran ventaja, es la flexibilidad que tiene un Consejo de Asesores. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Yo creo que en este momento, no sé cuál será vuestra opinión, pero creo que hay como una especie de explosión, de boom, respecto a muchos directivos que quieren, bueno, pues de cara a su segunda carrera, pues a lo mejor orientarse más hacia el mundo de los consejos y piensan en el consejo de administración y hay una industria que se está creando de formación para el mundo de los consejos, ¿no? Claro, ¿cuáles serían las diferencias entre participar? Tú ya has esbozado, Miguel, alguna cosa, pero ¿qué le podríais decir a ese mercado, yo diría, de directivos que están entrando en edades un poquito más avanzadas y que saben que, bueno, pues que dejarán tarde o temprano sus funciones ejecutivas, ¿no? Y que consideren realmente como interesante de cara a la configuración de su segunda carrera la participación en consejos asesores? Es decir, que no todo está en ser consejero. ¿Cuáles son un poco las diferencias entre ambos mundos? Si queréis profundizar, Julia, ¿quieres comentar tú algo en esta línea? Muy bien. Bueno, muy en línea con lo que acaba de decir Miguel, ¿no? Yo creo que la gran ventaja de un consejo asesor es la flexibilidad y el hecho de no tener las responsabilidades legales como consejero, con lo cual para esos ejecutivos que buscan esa segunda parte del partido de su carrera y quieren entrar en órganos de gobierno, salir del mundo de la alta gestión y tener la mirada más a 30.000 pies de gobierno, por un lado, el poder entrar en consejos asesores supone las ventajas de relaciones de alto nivel, como decíais en el estudio, y de seguir aportando con toda la experiencia y todo el bagaje de carreras ejecutivas brillantes, pero ya desde la gobernanza, y sin embargo no tener las responsabilidades jurídicas y que estés más abierto, por lo menos lo digo en lo que ha sido en mi caso en primera persona, a colaborar con entidades a las que no conoces hasta ese momento. Porque si no conoces un poco cuál ha sido la trayectoria, entrar en un consejo de administración tiene sus riesgos y en mi experiencia además es un buen banco de pruebas recíproco, tanto para los propietarios, los accionistas de la empresa y los miembros del consejo de administración como los miembros del consejo asesor. Cuando se da ese conocimiento mutuo y esa confianza recíproca, es habitual a veces que eso acabe evolucionando a un consejo de administración con consejeros independientes, pero como paso previo de profesionalización del gobierno, me parece que el consejo asesor da mucho juego, tanto para las empresas como para los ejecutivos o profesionales que se incorporan a los mismos. Muy bien. Patricia, al margen de lo que es la menor carga de responsabilidad, lógicamente, de un consejo asesor, ¿tú crees que las dinámicas, los retornos para el profesional también son distintos? Es decir, al margen ya independientemente de la responsabilidad y si me apuras incluso de la retribución, que como hemos visto es menor en consejos asesores en términos medios, ¿no? ¿La dinámica es distinta? ¿Es más enriquecedor? ¿Se aprende más? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, claramente la responsabilidad que conlleva el Consejo de Administración implica que el profesional que integra un Consejo de Administración tenga que conocer o tener una experiencia muy extensa en poder administrar, gobernar esta empresa de la cual está integrando el Consejo de Administración. En el caso del Consejo Asesor es una magnífica oportunidad para el profesional de poder descubrir otros sectores, de poder descubrir otros tipos de empresa de la que es, vamos a decir, su sector original, aportando a la vez que recibe
realmente ese consejero valor de la relación como consejero en un consejo asesor. En el caso de Caser Seguros, por ejemplo, yo llevo toda mi vida en el sector tecnológico. Entrar en un consejo de administración de una aseguradora, pues igual no hubiese sido lo más indicado, tanto por la responsabilidad no conociendo el negocio, como por el tipo de experiencia que había tenido hasta la fecha. Poder conocer el sector seguros de la mano de Caser Seguros es posible en un consejo asesor donde la compañía, en este caso Caser Seguros, pues se quiere transformar, quiere meter innovación y lo que aporta el consejero es su experiencia en este ámbito. Entonces aquí tenemos una relación objetiva, realmente recíproca, de aportación de valor que hace que el consejo asesor, más allá de la flexibilidad que ya han comentado, se ha comentado en la mesa, se aprende muchísimo. Entonces, lo sabemos muy bien, un líder, un profesional, es alguien que nunca deja de aprender, y en este caso el consejo asesor da muchísimo valor al asesor. Muy bien, Miguel, en esta línea, ¿quieres hacer algún apunte, comentario adicional? Pues sí, vamos a ver, yo creo que para ser miembro del consejo asesor hace falta tener menos conocimientos, pero las mismas capacidades y cualidades que para ser consejero. Menos conocimientos porque normalmente, como hemos dicho, los consejos asesores no son responsables de la administración de la sociedad, y las funciones del consejo que llaman de cumplimiento, que básicamente son toda la supervisión económica financiera de la marcha de la sociedad, la supervisión del CEO y del equipo directivo, la relación con los inversores, no son misiones del consejo asesor. Por lo tanto, en esa parte el conocimiento es menos necesario, ¿no? Sin embargo, en la otra parte de las responsabilidades del consejo, que es el desarrollo estratégico futuro de la sociedad, pensar en el futuro, pensar a largo plazo, pensar en el desarrollo del talento, pensar en el desarrollo organizativo, ahí, sin embargo, sí, las capacidades y los conocimientos necesarios de un miembro de un consejo asesor son equivalentes a los que necesita un miembro de un consejo de administración. Por otra parte, luego, en el funcionamiento de un consejo asesor y de un consejo de administración, yo no veo ninguna diferencia. O sea, las capacidades personales, las cualidades humanas que hacen falta para tener éxito en uno y otro, como habéis mencionado, son las mismas. O sea, hay que trabajar en equipo, hay que ser capaz de comunicar, hay que ser capaz de escuchar, hay que ser humilde, hay que ser independiente. Da igual que estés en un consejo asesor o que estés en un consejo de administración, digamos, la fábrica humana es similar. Por eso me parece muy interesante para el desarrollo de la carrera profesional de un ejecutivo pasar por experiencias de consejo asesor, ¿no? Es como un paso previo a lo que luego te va a demandar el llegar al gobierno de las sociedades, ¿no? Esto de nuevo es como una carrera, a mi modo de ver, ¿no? Un consejo asesor te permite, en compañía de otras personas cualificadas, diversas, dar un paso adelante en lo que es el conocimiento del gobierno de las sociedades, y luego ya en un consejo de administración tienes más responsabilidades, y dentro de los consejos de administración no es lo mismo una cotizada que una compañía de capital familiar, ¿no? El nivel de complejidad tiene mucho que ver también con esto, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante el ir avanzando en el desarrollo de esas competencias y de los conocimientos que al final te hacen atractivo para entrar a formar parte de los gobiernos de las sociedades. Muy bien, muchas gracias. Quería, ya si nos apartamos un poco de la comparativa entre Consejo de Administración y Consejo Asesor, ya nos centramos en el tema del Consejo Asesor en sí. En base a vuestras experiencias, ¿en qué tipo de tareas, en qué tipo de acciones aporta más valor un consejero, un miembro de consejo asesor a la empresa de la que forma parte ese consejo, ¿no? Es a través de sus ideas, es a través de traerles ideas frescas del mercado, es a través de las relaciones, es a través de poner marcas como las vuestras de muy primer nivel al servicio de una compañía. De alguna manera hay una fusión de la marca personal con la marca corporativa, ¿no? Es a través de, bueno, pues de conocimientos técnicos que a lo mejor no están en los equipos ejecutivos
ejecutivos. Es decir, ¿cuáles serían, pero en base a no en teoría, sino en base a vuestras experiencias, vuestras y de los partners, de los colegas que habéis tenido en otros consejos asesores, en las mesas, ¿cómo se ha aportado más valor? Julia, si quieres, empiezas tú. Bueno, yo creo que es un conjunto de esos rasgos que has dicho, ¿no? Y depende de cada consejo asesor para qué se crea y qué busca con los perfiles que incorpora el consejo asesor. Muchas veces, como hemos venido diciendo, es un órgano de apoyo a procesos evolutivos de distinta trascendencia. Esas salidas a bolsa o esa entrada en mercados que la compañía desconoce y entonces busca perfiles que hayan vivido ya la experiencia de entrar en un mercado concreto, de operaciones de fusiones y adquisiciones. En otros casos, y eso lo he vivido yo personalmente en varias circunstancias, lo que se trata es de ir forjando criterio en personas de la familia de la siguiente generación que se están preparando para incorporarse al Consejo de Administración o de las sociedades operativas que tienen o incluso de la holding. Ahí tienen que tener una visión todavía más panorámica de actividad, con lo cual yo creo que cada miembro del Consejo Asesor, antes de establecer su composición, tiene una función dentro de ese consejo. Y por eso es tan importante el proceso previo, no solo de identificar las personas, sino antes que nada identificar los perfiles y el para qué. ¿Para qué nos tiene que servir ese consejo asesor? Porque al final la estructura sigue a la estrategia. Primero es la estrategia, qué quiero, qué necesito, y luego con quién hago ese viaje y ese camino para poder ejecutar esa visión. Es una pluralidad. Gran parte de mi labor en consejos asesores es, aparte de ayudar a profesionalizar y a forjar criterio en los miembros de siguientes generaciones o en consejeros dominicales que se sienten inseguros cuando se sientan en el consejo de su empresa familiar y lo que necesitan es un trabajo previo también de orientar sus decisiones. Para poder estar más confortables en los asuntos que luego se les plantean en órganos de gobierno. Muy bien. Patricia, veo que estás en el aeropuerto y que te han puesto la mascarilla. Sí, no, es que hay más gente ahora. Perfecto. Sí. Oye, no, simplemente, ¿quieres apuntar algo más en esta misma línea de cómo se aporta el valor? Sí, yo creo que de la misma manera que se dice que un equipo ganador es aquel equipo que tiene talento diverso como para resolver las diferentes problemáticas en la mesa, pues yo creo que un consejo asesor ganador es aquel que realmente reúne estos diferentes talentos, experiencias, conocimientos que va a permitir a la empresa que monta el consejo resolver sus problemáticas de hoy o de futuro. Aquí estamos hablando de conectar a un ecosistema diferente esa empresa que monta el consejo asesor y entonces en estas conexiones pues puedes tener cosas muy diferentes, encontrar nuevos socios de negocio, encontrar nuevos partners para acometer proyectos que no son proyectos controlados por la compañía, abrir los horizontes de reflexión para determinar las estrategias de mañana. Estamos realmente en un ejercicio donde antes de fundarse, como se ha dicho antes, el consejo asesor, la compañía tiene que decidir qué quiere resolver, qué quiere transformar, a dónde quiere ir. Y luego se monta el consejo como ese equipo ganador al cual se hacía referencia al principio. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Miguel, ¿algún apunte más? Yo creo que vamos a ver, para que un consejo asesor funcione es el colectivo el que tiene que funcionar, ¿no? Más que cada uno de los participantes. Esto es como un trabajo en equipo, ¿no? El equipo siempre es mejor que la suma de las partes, ¿no? Entonces, bueno, pero tú juegas un papel, como en un equipo. Tú eres delantero centro o eres portero, ¿no? Entonces, si te han traído como delantero centro, tienes que meter goles. Y si te han traído como portero, tienes que parar. Entonces, es importante entender a qué juega el equipo y cuál es tu papel dentro del equipo, ¿no? A veces están traídos por un conocimiento muy específico sectorial, por ejemplo, que los otros no tienen,
o te han traído por una experiencia internacional que los otros no tienen, o te han traído por yo qué sé, por un conocimiento de relaciones institucionales que los otros no tienen. Entonces, evidentemente, el equipo espera que tú aportes eso, ¿no? Pero eso va a tener resultados solamente si el equipo en su conjunto está bien diseñado. Si el número de personas, perfiles, diversidad de todo género está bien planteada desde el principio, y luego tiene que haber un entrenador, tiene que haber un director del equipo que haga funcionar el equipo. Yo creo que en los consejos asesores como en los consejos de administración, la figura del chairman, del presidente, es clave. Es clave para, primero, ayudar a elegir bien a las personas, después para motivarlos, después para mantenerlos informados, para que puedan aconsejar con conocimiento de causa, porque claro, nunca sabes de los temas tanto como saben los asesorados, ¿no? O sea, los miembros de la familia o los miembros del consejo ejecutivos saben mucho más del tema que tú. Si no te dan información, no les puedes aportar, ¿eh? Y luego en los debates tienen que ser muy bien organizados, ¿eh? Porque estamos hablando de gente con mucho talento que quiere aportar y a la que hay que extraerles todo lo que pueden dar de sí, ¿no? Entonces el director de orquesta es clave, ¿eh? Para sacarle partido al consejo asesor, ¿no? Si no te dan juego, pues no te echan balones, volviendo al símil del alto centro, si no te pasan la pelota, es imposible meter goles, ¿no? Por muy bueno que sea el miembro del consejo asesor, ¿no? Sí, yo creo que apuntas, Miguel, un tema muy importante que ha salido en el estudio, ¿no? Y es que antes de ponerlo en marcha tienes que hacer un ejercicio de reflexión y de diseño del propio consejo asesor de cómo va a funcionar, cuál es su propósito, como comentaba antes Patricia, pero también cómo va a funcionar, cómo va a ser esa dinámica, ¿eh? Tiene que haber un diseño previo, ¿no? Y no improvisar, ¿no? Algunos nos decíais en las entrevistas de campo que a veces el propósito y el funcionamiento se iba haciendo un poco sobre la marcha una vez que ya se constituía, y eso, claro, pues puede salir bien o puede salir mal, ¿no? Muy bien, si os parece, quería preguntaros un tema que antes apuntabas, Miguel, y es un poco las cualidades personales o más soft, que deben de tener los miembros de un consejo asesor, ¿no? Porque muchos de ellos, o la mayoría, o prácticamente la totalidad, habrán sido ejecutivos de equipos de gestión y habrán estado acostumbrados a dirigir o están acostumbrados a dirigir porque compatibilizan una función ejecutiva, como es el caso de Patricia como CEO de Meta 4, que al mismo tiempo está en el consejo de Caser. Es un ejemplo muy concreto, ¿no? Pero un poco el rol es distinto, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el talante que hay que ir para que podamos aportar en esos consejos asesores? Julia, en base a tu experiencia. Muy bien. Bueno, yo creo que lo habéis reflejado muy bien en el informe. Yo creo que es muy importante saber escuchar, tener empatía, tener un interés genuino por entender la compañía en la que estás y con la que estás colaborando. O sea, esa apertura mental y esa capacidad de aprender, y al mismo tiempo capacidad de compartir aprendizajes y experiencias que hayas tenido para aportar valor. Y criterio que te permita pues discernir y hablar con libertad y no decir siempre lo que quieran oír, sino decir lo que en conciencia piensas que más les puede ayudar en los temas que se te someten. Patricia, en base a tu experiencia. Sí, claramente se constituye un consejo asesor para estar desarrollando estrategias o transformar la compañía en un sentido donde la compañía que lo constituye no está. Entonces, a veces, escuchando muy bien lo que quiere hacer la compañía, pues estamos todos de acuerdo sobre los medios y cómo hay que implantarlos para llegar a este punto. Y a veces, por desconocimiento de este punto en el futuro de la compañía que asesoramos, es verdad que la mano izquierda en aterrizar los conceptos y los medios y cómo tenemos que acometer los proyectos son muy... Es muy importante. Hemos tenido nosotros en Caser Seguros, dentro del Consejo de Asesores de Innovación Abierta, una reflexión específica sobre el gobierno de datos. El gobierno de datos es un tema crucial para todas las compañías en su diseño a futuro, el entendimiento de su negocio y cómo va a ser más negocio. Y es verdad que
aquí, más allá de la escucha de cómo está utilizando Caser sus datos, ha sido muy importante entender profundamente la cultura de la compañía para saber lo que se podía hacer en diseño a futuro de un gobierno de datos y lo que no se podía hacer o todavía no se podía hacer. Entonces, en este caso, la dicotomía, por ejemplo, yo con mis dos gorras, la dicotomía entre mi gorra de CEO de Meta4 y de asesora dentro de Caser es que cuando es dentro de mi compañía, pues decidimos algo y luego acometemos y de alguna manera, pues yo soy el capitán de este barco en este momento. En el consejo asesor, pues el capitán es otro, igual piensa o hay que convencerlo y los que estamos dirigiendo el barco con él, uno a la vela, uno al timón, etcétera, pues tenemos que encontrar la mejor manera de sincronizarnos para que cale la idea, el concepto que queremos explicarles y para que se pueda acometer el proyecto. Hay en general plazos más largos, discusiones más intensas sobre cómo hacer las cosas, reticencias más importantes que dentro de una propia compañía y mucho arbitraje que haya que hacer. Muy bien. Miguel, tú has manejado y has sido ejecutivo de una firma como Alcatel con miles de empleados y con una notoriedad bueno, de estar en portada en los medios económicos diarios durante muchos años, ¿no? Pasar de ahí al ese rol que comentaba Patricia, de que tú ya no eres el responsable, ya no eres el capitán del barco, ¿no? ¿Cómo es ese cambio de switch? Bueno, yo estoy de acuerdo con Patricia. Yo creo que no es fácil, ¿no? Cuando estás acostumbrado a tomar decisiones, te pagan por tomar decisiones cuando eres el CEO de una compañía, ¿no? En cambio, cuando eres miembro de un consejo asesor, no tomas decisiones, las toma otro, ¿eh? Y ni siquiera hacen a veces lo que tú harías, ¿no? Si estuvieras en esa situación, ¿no? Entonces, al principio te cuesta mucho, ¿no? Te sientes como frustrado, ¿no? De que yo, con mi experiencia, estoy aconsejando algo y resulta que no es que no se me haga caso, sino que al final, pues, por lo que sea, deciden de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un periodo de adaptación al nuevo rol. Yo creo que la humildad no está de más en ningún rol, también en el de CEO. Yo creo que yo por lo menos he sido un CEO muy participativo, como dicen ahora, ¿no? De escuchar mucho a la gente antes de tomar decisiones, ¿no? Y entonces esto te acostumbra también a ir a un consejo en el cual al final tienes que convencer, ¿eh? También la experiencia multinacional ayuda, ¿no? Porque una multinacional, yo cuando me reunía con mi jefe, todos mis colegas del comité de dirección, todos dirigíamos compañías de miles de personas. Y sin embargo, teníamos que sentarnos allá, debatir en un idioma que además no era nuestro, convencer a los demás y convencer al jefe. O sea, yo ya venía con una práctica y un rodaje en esto que me ha facilitado muchísimo luego estar en consejos y en consejos de administración, ¿no? Pero yo creo que el talante es fundamental, ¿eh? Eso de saber escuchar, que he dicho antes, el tratar de convencer, ya no puedes imponer, no tomarte a mal el que las cosas no salgan como tú quisieras. Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que las cualidades personales creo que son claves a la hora de elegir una persona para un consejo asesor. No solamente sus conocimientos específicos, que hay que darlos por hecho, sino luego la manera en que esa persona se va a comportar en el grupo, ¿no? Me parece fundamental. Muy bien, nos encarrilamos ya un poco al final de la mesa, ¿no? Y quería haceros para finalizar, vamos a imaginarnos dos simulaciones, ¿no? Imaginemos que entre los asistentes hoy a este debate, pues hay un empresario que, bueno, pues que lleva un tiempo en su negocio, que bueno, pues que a lo mejor tienes dudas de por dónde ir, que a lo mejor a veces siente la soledad de con quién debatir determinados temas y que, bueno, pues nos está escuchando y dice, oye, pues a lo mejor esto es interesante, ¿no? Un poco, ¿qué le animaríais? ¿Por qué le animaríais a montar un consejo asesor? ¿Qué le diríais para animarle a montar un consejo asesor? ¿Cuáles serían un poco los argumentarios de venta del consejo asesor? Julia, si quieres empiezas tú. Sí, bueno, yo creo que es una herramienta de apoyo fundamental.
precisamente para paliar esa soledad de la cumbre que decías y para pues, adquirir un rodaje y una profesionalización en la visión desde el gobierno y no desde el plano de gestión. Muchas veces en esa casuística que planteas, pues tenemos personas que a veces todavía son socios únicos, administradores únicos, hombres orquesta o mujeres orquesta, y necesitan hacer el camino de empezar a integrar visiones distintas, no solo gente que mire la realidad y las decisiones desde su perspectiva, muy válida y muy cualificada sin duda, pero esa diversidad y pluralidad de enfoques que de algún modo garantiza que el análisis de los asuntos se hace con esa pluralidad de perspectivas y que entonces hay menor margen de error y más circunstancias que estás teniendo en cuenta a la hora de tomar una decisión. El tema además de la flexibilidad, la capacidad de atraer talento de alto nivel por no tener esas habilidades jurídicas y la capacidad de que les convoques para los temas que tú quieras. En un consejo de administración no puedes decir en esta sesión excluyo al consejero X. Todos tienen que estar convocados y todos tienen la obligación legal de asistir. En un consejo asesor tú puedes tener un ecosistema de expertos que te vayan a complementar en distintas decisiones y que les vas convocando en función de los temas a tratar. De algún modo tienes o varios consejos asesores, un consejo asesor más flexible donde las piezas van cambiando en función de los temas que quieres someterles. Con lo cual yo creo que va a ser un camino de evolución claramente a una mayor profesionalización y le va a aportar valor sin duda. Muy bien. En tu caso, Patricia, ¿alguna recomendación, Pues algún consejo? sí, si estamos hablando de recomendación, pues yo diría primero pues, leerse el estudio, porque es muy inspirador y le dará muchas ideas que vienen de la realidad. Es decir, que aquí habéis estudiado varios consejos y habéis estudiado lo que vivimos al día a día en nuestros consejos por parte del consejero y por parte de la compañía, y es una muy buena fuente. Yo creo que más que todo, lo que permite el consejo en el caso de este emprendedor que has comentado es de, uno, no sentirse solo, dos, poder contrastar sus ideas con los demás, tener espejos que le permiten pues realmente asentar su confianzas en las decisiones que tiene que tomar la compañía hacia el futuro. Ahora estamos en un mundo muy VUCA, como estamos diciendo, y tener varios espejos que permiten acotar el camino es la razón, yo creo, más importante para estar a día de hoy creando estos consejos asesores. Muchas gracias, Patricia. Miguel, ¿algún comentario más? Sí, yo creo que es una herramienta organizativa clave para crecer. Yo creo que crecer es uno de los imperativos que tiene la empresa española. Desgraciadamente, la empresa española tiene un tamaño medio pequeño y es una de las razones por las cuales estamos perdiendo competitividad. Las empresas españolas son fundamentalmente familiares y yo creo que se enfrentan a ese reto de crecer y no saben cómo hacerlo, ¿no? Y yo pienso que un consejo asesor podría ser un primer paso, rodearse de gente experta que les ayude a identificar oportunidades, a desarrollar profesionalmente la organización y a gestionar mejor el día a día de las empresas, ¿no? Entonces yo creo que es un paso para la profesionalización. Y en realidad, por ejemplo, en Nazca Capital, en el fondo, lo primero que hacemos cuando entramos en una empresa familiar y hemos entrado en más de 40 en los últimos 20 años, lo primero que hacemos es poner un consejo de administración. Con personal de la familia, con nuestros ejecutivos independientes, y formalizarlo y hacerlo gobernar la compañía en la que hemos entrado como inversores. O sea, es una herramienta imprescindible al desarrollo de las organizaciones, ¿no? Y por el otro lado, en otra simulación, y ya con esto termino, es imaginaros que tenemos un profesional, bueno, pues que en este momento está escuchándonos y dice, oye, pues esto es una vía interesante de prolongar pues, mi vida profesional, de seguir aportando valor, de seguir estando en el mercado, pero no sé, a lo mejor es mucho lío, al final la retribución a lo mejor no es tan alta. Un poco cuáles serían los argumentos para animarle a
digamos, a participar como profesional en un consejo asesor? ¿Qué va a recibir? ¿Por qué hacerlo? Julia, si quieres, empiezas tú. Sí. Bueno, igual que decía Miguel antes, es fundamental para las empresas crecer, que coincido con él. Es fundamental para los ejecutivos y para los profesionales seguir creciendo toda tu vida a lo largo de tu carrera profesional. Con lo cual, el estar en consejos asesores es una vía más de adquirir experiencias, aprendizajes, conocimientos de otros sectores, desarrollar también tu capital social, ¿no? De tus vínculos y tus redes de contactos. Y realmente es una forma de optimizar el aprendizaje previo como profesional liberal en mi caso o como ejecutivo y poder seguir aportando valor, que es algo además que no solo te ayuda a crecer profesionalmente, sino integralmente como persona, porque al final el poder dar siempre te ayuda a poder recibir. Muchas gracias, Julia. Patricia, que yo creo que ya estás a punto de tener que embarcar. Sí, estoy a punto, pero yo creo que más allá de preparar el futuro para personas que después de su actividad habitual pues quiera orientarse a ser consejero de manera, vamos a decir, repetitiva en su vida silver, donde realmente se aporta mucho. Para él que está en activo y está teniendo gorras y otras responsabilidades en compañías, como es mi caso, por ejemplo, es un elemento fabuloso de contraste de lo que pasa en nuestra competencia, pero también en casa de nuestros clientes. Y estar involucrado en un consejo asesor de un sector particular, pues nos permite a nosotros, desde nuestra responsabilidad de compañía también, estar anticipando los pasos que están dando nuestros clientes, que están dando nuestros partners del ecosistema y aporta un valor más allá de la remuneración. Que has comentado que, por supuesto, por el tiempo pasado, el conocimiento, la involucración que tenemos, es normal que haya, que sea una cantidad u otra, poco importa, pero lo que devuelve en términos de conocimiento, de entendimiento de la situación del mercado, el consejo asesor es brutal. Muy bien, muchas gracias también, Patricia. Muy interesante este apunte de que esto no solamente es un instrumento, llamémosle, de segunda carrera cuando se dejan las funciones ejecutivas, sino que se puede compatibilizar durante el periodo ejecutivo. Bueno, entiendo que en función, claro, de tu agenda para atender bien todas las funciones. Y Miguel, ¿quieres hacer alguna apología de la participación en consejos asesores por parte de los profesionales? Lo que han dicho Julia y Patricia, ¿no? Y además, por edad, estoy ya en esa etapa de la vida en que ya no eres ejecutivo, ¿no? Y sin embargo quieres seguir activo, quieres seguir aportando y crees que puedes añadir valor, ¿no?, a las empresas en las que estás, ¿no? Eso no ocurre porque sí, eso hay que trabajárselo como todo, ¿no? Y yo cuando era primer ejecutivo siempre pedí permiso a la multinacional de turno para que me dejara estar por lo menos en un consejo de administración externo. Al mismo tiempo, compatibilizar eso, ¿no? Y estaba preparándome para este futuro, ¿no? Y yo creo que es lo que debían de hacer todos aquellos ejecutivos que quieran prolongar sus carreras profesionales. Tienen que hacer networking, tienen que prepararse desde el punto de vista de capacitación en lo que son las funciones de un consejo asesor, y trabajarse el tema, porque yo creo que la vida, afortunadamente, cada día es más larga. Nos vamos a jubilar tarde, pero nos vamos a jubilar porque viene gente joven por detrás pidiendo responsabilidades, ¿no? Y entonces es una pena cuando estás en plenitud de capacidades intelectuales y afortunadamente físicas, pues encontrarte que no sabes qué hacer, porque ya como ejecutivo no tienes recorrido, ¿no? O te ofrecen cosas que ya no son las tan interesantes como las que has realizado, ¿no? Entonces yo creo que para esa etapa de la vida, que yo creo que debe seguir siendo activa, la presencia en consejos asesores es muy interesante, ¿no? Bueno, yo creo que están muchas cosas dichas. Yo os animo, como os decía, a leer el estudio. Quería daros las gracias pues, a Miguel, a Julia, a Patricia, que yo creo que ha tenido que entrar ya en el avión.
Hoy es una demostración de que estos webinars también, bueno, pues nos permiten optimizar hasta el último momento los tiempos, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias en su día por participar en el estudio, que gracias a vosotros pues fue posible. Y por otra parte, pues muchas gracias por dedicar y compartir vuestras ideas en este tiempo en la Chambre, ¿no? Entonces, yo también quería hacer una pequeña reflexión y es, para mí un ejemplo de consejo asesor sería imaginaros a 3 profesionales como los que hoy nos han acompañado, ¿no? Que tuviéramos la oportunidad de tener un consejo asesor en una de nuestras empresas, pues con la experiencia en buen gobierno de Julia y en aspectos jurídicos, con la experiencia bueno, pues en el futuro y en la tecnología y en los datos y en la función ejecutiva, lógicamente, de Patricia, y la experiencia de un profesional pues como es Miguel, que ha visto que ha estado en tantas empresas, que ha dirigido tantas personas y que, bueno, pues seguramente todo le va a resultar que ya lo ha vivido en algún momento, ¿no? Entonces, ellos juntos discutiendo, hablando sobre la estrategia comercial de un negocio o sobre el posicionamiento reputacional o sobre pues la estrategia de sistemas, ¿no? Pues sería tremendamente rico para cualquier negocio. Esto es en definitiva lo que se trata de que montemos. Y yo, por mi parte, nada, agradeceros a todos vuestra participación. También decir que espero que la industria del headhunting tenga un papel importante, y en ese camino así creemos, en la constitución de manera profesional de estos órganos que no son de gobierno, pero que sí son de apoyo al gobierno, y que sí también son de apoyo a la gestión. Y esperamos bueno, pues que también tengamos cada vez más consejos asesores profesionalizados con buena selección de sus miembros como equipos, no como individuos, sino también como equipos, y que sin duda será un granito más de lo que puede ser la constitución de un entramado competitivo para nuestro país, ¿no? Y para Europa. Y por mi parte nada más, no sé si alguno de los 3 queréis hacer algún comentario final y si no pasamos la palabra a Bertrand. Julia, Patricia, Miguel, ¿queréis hacer algún comentario final o despediros? Yo solo despedirme porque ya sí que entro en el avión. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Y sí, leerse el informe que realmente aporta muchísimas respuestas a todas las preguntas y cuenta lo que vivimos en los consejos asesores. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia, muy buen viaje y muchísimas gracias por hacer este hueco para estar en el webinar. Julia, Miguel, ¿algún comentario final? Nada, agradeceros la oportunidad y agradeceros efectivamente el resultado del informe, que no existía algo similar y que yo creo que es una muy buena orientación para aquellos que se estén planteando desde un lado o desde el otro constituir o entrar a formar parte de un consejo asesor. Muy bien, muchas gracias, Julia. Miguel. Igualmente me uno a los agradecimientos y os deseo mucho éxito en vuestra labor de formalizar consejos asesores en las empresas españolas. Muy bien, pues muchas gracias con vuestras Muchas palabras. gracias a todos. Os paso la palabra a Bertrand por si queréis ya clausurar el acto. Pues sí, muchísimas gracias, Alfonso. Muchas gracias a todos, a los que nos han estado escuchando, a nuestros 3 panelistas y, claro, a Exec Avenue por habernos propuesto esta interesante actividad. Como lo hemos comentado antes, se colgará en nuestra página web y tendrán acceso al estudio los que lo deseen y que nos contacten para ello. De nuevo, muchas gracias a todos y feliz día. Gracias. Muchas gracias.